tal? Muy buenas tardes, de nueva cuenta a todos, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hablar acerca del alcohol. Cómo el alcohol tiene unos efectos muy dañinos sobre nuestro organismo y por qué debemos de limitar su consumo. Recientemente estaba platicando con un conocido y él me comentaba que un experto en nutrición le había dicho que no todos los licores son malos. Entonces él estaba con esa idea de que licores como el whisky, el ron, el tequila o el aguardiente no son malos, que lo único que él debía de evitar son las cervezas. Siempre como que a la cerveza se le echa toda la culpa de los problemas que tienen las personas adictas al alcohol, ¿no? Entonces por eso me animé a hacer esta cápsula para decirles por qué el alcohol sí nos va a engordar y por sobre todo sí nos va a afectar metabólicamente. Como siempre, si te gusta la cápsula, si te gusta la información, dale like por favor o compártela con tus conocidos que puedas o que creas que le puede interesar la información, ¿verdad? Una de las cosas que normalmente se hace aquí en metabolismo es no paliar los síntomas que provocan las enfermedades, sino ir a la raíz, ir al origen de la enfermedad. De ese modo, corregir todos esos desórdenes fisiológicos y bioquímicos que ya se están produciendo en nuestro organismo y que a la larga se va a transformar en una enfermedad degenerativa. Se ajustan esos desórdenes de manera natural para erradicar la enfermedad y que el organismo de nueva cuenta funcione por sí solo, como debe de ser, porque el organismo está diseñado de un modo que él solo puede defenderse ante los ataques que tengan de virus, bacterias o alimentos dañinos en el organismo, ¿verdad? El alcohol no es inofensivo en lo absoluto y debemos de tratar de limitar su consumo. La gran mayoría de nosotros piensa, al igual que este conocido, que únicamente la cerveza engorda. Y es a lo único que se le echa la culpa por la subida de peso, ¿no? ¿Por qué también los otros licores engordan? Bueno, todos estos tienen etanol y el etanol a final de cuentas se convierte en un carbohidrato dentro de mi organismo, pero aquí les va. ¿Cuál es la diferencia entre el etanol y la comida? Bueno, si yo me como, digamos, 100 gramos de avena, se van a transformar en X cantidad de glucosa en el organismo. De esa cantidad de glucosa, el 80% va a ir mi insulina, la va a recoger y la va a llevar hacia las células para que haya un desgaste energético dependiendo de lo que vaya a realizar mi organismo en el día, de lo que necesite hacer en el día, ¿no? Ese 80% se va a mis células para su energía y el restante 20% pues ya se va a mis músculos e hígado para guardarlo y usarlo más tarde. Siempre ha sido así, siempre. El ser humano así ha funcionado, ¿verdad? Pero recordemos que antes nuestros antecesores se dedicaban ya sea a recolección, a cazar o actividades muy duras como lo era el campo o el comercio, pero recordemos que antes el comercio era ir de una comunidad a otra y no había el transporte que hay ahorita en la actualidad. Entonces el desgaste energético sí era más considerable que el que tenemos ahorita, porque nosotros, aparte de movernos como no sé, de la recámara al comedor y del comedor a la sala, realmente no tenemos un mayor desgaste energético. Y a eso le sumamos que en una sola cuadra a veces encontramos hasta 4 tiendas y todas con alimentos industrializados que tenemos a nuestro alcance y podemos comer en cualquier momento, pues en realidad ese 20% que nosotros guardamos de energía para usarlo más tarde, en realidad ese momento nunca llega. Pero eso es lo normal.
80% células, 20% hígado. Bueno, con el etanol, que es el componente principal del alcohol, sucede exactamente lo contrario. Solamente un 20% se va a las células y el 80% se va al hígado. Por eso es que de repente ustedes a las personas borrachitas, solamente las ven durmiendo, ¿verdad? O cuando están así medios parados y todo tambaleándose, es porque todavía les llega un 20% de energía a sus células, pero mayormente ustedes los ven y ellos se las pasan durmiendo. ¿Por qué? Porque están generando una carga excesiva de glucosa en su organismo. Entonces, este etanol entra y empieza a hacer unos procesos en el hígado. Y el hígado utiliza de esa parte una fracción muy pequeña para hacer el llamado ciclo de Krebs, que no es otra cosa más que los procesos de construcción o destrucción, lo que tenga que llevar a cabo nuestro cuerpo para ese su día a día. Pero el resto lo va a transformar en grasa. Es por eso que las personas alcohólicas generan rápidamente el llamado hígado graso. El hígado graso no se produce por un exceso de grasa, se produce por un exceso de azúcares, mieles, jarabes, medicamentos a libre demanda, que ibuprofeno, naproxeno, antibióticos y lo que ustedes gusten y manden, ¿verdad? Que lo agarran como dulces. Galletas, pasteles, refrescos, jugos de fruta que son altísimos en fructosa, que es otro tipo también de azúcar. Entonces, como ya es un exceso de carbohidratos, el hígado lo empieza a almacenar y lo empieza a almacenar y almacenar y almacenar en forma de grasa, pero llegó un momento en que ya está muy saturado y ya no solo lo almacena ahí, empieza a almacenarlo también en todo lo que es el estómago, todo lo que es la pancita. Y si usted ve este tipo de personas que son adictos al alcohol, no tienen una gordura general como lo tienen las personas que son adictas a la comida, sino que más bien es una gordura en la cual toda la grasa está centrada en la panza. De hecho, tienen una barriga de embarazada. Nosotros aquí en Chiapas le llamamos el síndrome del mondongo, ¿verdad? Porque son pura panza y pata. Ahora bien, licores como el aguardiente, el ron, el tequila, el whisky, tienen una fracción de etanol, una fracción de glucosa y una fracción de fructosa. Son 3 elementos que nosotros le estamos metiendo a nuestro organismo. Y recordemos, el etanol se va un 80% al hígado y un 20% a mis células. La glucosa se va un 80% a mis células y un 20% a mi hígado. Pero la fructosa sí se va el 100% al hígado. Esa no la aprovechamos para absolutamente nada en lo absoluto. Únicamente va y se transforma en grasa. Entonces tenemos 3 elementos formadores de grasa potenciales y exponenciales. Y si a eso le sumamos que nosotros tenemos la costumbre de tomar 2 o 3 veces por semana, cada semana, estamos hablando de 8 a 12 veces en el mes en el que nosotros estamos ingiriendo alcohol. Y a diferencia de cuando nosotros comemos, que nos sentamos a la mesa y quizás en 1 hora o antes ya terminamos de comer, pues con el alcohol estamos conviviendo y pasamos horas y horas y horas ingiriendo alcohol. Entonces lo único que estamos haciendo es estimular a la insulina, haciendo picos de insulina, ¿verdad? Generándome a la larga problemas hepáticos, obesidad, sobrepeso y hasta cirrosis. Ahora bien, si a eso le sumamos, que por ejemplo aquí en nuestro estado, ¿verdad? Y me supongo yo que en la mayoría de los estados es igual. Si a eso le sumamos que acostumbramos a botanear,
le estamos metiendo más carbohidratos en forma de tostadas, tortillas, proteínas, etcétera. Entonces lo único que estamos haciendo es almacenar y almacenar y almacenar y almacenar más y más y más grasa. Entonces la recomendación es que si van a consumir alcohol, ya sea que porque les gusta, porque les trae placer o lo que ustedes quieran, se haga con responsabilidad, se haga con conciencia de que lo único que estoy haciendo es generar problemas a mi hígado y que a la larga, pues obviamente me va a generar una enfermedad degenerativa irreversible, ¿verdad? Y va a ser rápida y brutal. Entonces, personalmente, por ejemplo, en la actualidad, por supuesto que yo ingiero alcohol, pero sin embargo lo hago con el vino y normalmente es de 1 a 2 copas aproximadamente, ¿verdad? Pero porque el vino tinto contiene resveratrol. El resveratrol es un fitonutriente que está en grandes cantidades, digamos, en el vino tinto y es un potente antioxidante. También modula muchísimo la inflamación, nos ayuda a los telómeros celulares y a diferencia del etanol, que es lo que contienen estos otros licores, que no sirve para nada, únicamente para dañar el hígado y generar grasa, pues el resveratrol es un poquito más sano para el organismo, pero igual, o sea, no se trata de que me voy a acabar una botella diaria o que cada que yo tome esas 2 o 3 veces por semana me voy a tomar 3 o 4 botellas, ¿verdad? Como siempre, todo debe de ser con moderación. Entonces, hasta aquí llega esta cápsula acerca de cómo el alcohol nos engorda y que hagamos conciencia de que no está mal disfrutarlo, pero siempre y cuando se haga con moderación. Si quieres saber más acerca de tu salud, Liliana Martínez, especialista en metabolismo y obesidad, te espera aquí en Avenida Rosal Poniente, Manzana 24, Casa 2, Colonia Infonavit, El Rosal.